Bienvenidos de nuevo a La Pica en Flandes, que se emite aquí en Decisión Radio. Para esta segunda parte tenemos, como siempre, un tema monográfico que correrá a cargo del coronel don César Collins, que nos hablará de la segunda transición. Cuando quieras, mi coronel. Bueno, pues es que el sistema político implantado en España en el 78, después de la muerte de Franco, pues parece ser que está dando sus últimas boqueadas y que va a fenecer por culpa de sí mismo, de sus contradicciones y de sus debilidades y defectos originarios. Yo estimo que es un régimen fallido en el sentido de que ha llevado a España pues, a la bancarrota y al borde de la disolución como Estado y como nación. La ha llevado a una situación límite de la cual nadie sabe cómo va a salir o si va a salir íntegra. La transición partió del supuesto erróneo de que el régimen anterior era un sistema político deleznable que había que erradicar hasta en sus más pequeñas manifestaciones. Esto tenía un problema. La gran masa del pueblo español estaba de acuerdo y bien encajada en aquel régimen. La gran mayoría de los españoles había mejorado notablemente su vida con respecto a la de sus antecesores y con respecto a la deplorable situación de la Segunda República. España se había industrializado en la década de los 60. La agricultura se había mecanizado en un periodo sorprendentemente corto. Habían accedido a la enseñanza superior muchos españoles, pues la mayoría los primeros de su familia que habían pisado una facultad. Y a la enseñanza media y a las universidades laborales accedía la mayoría de la juventud. Había un sistema de viviendas sociales que permitió a los españoles tener vivienda propia o alquilada con rentas módicas. Se generaron nuevas fuentes de riqueza pingües, como lo fue el turismo. La economía española al final de la época de Franco pues crecía un 7% anual. Se había hecho un sistema de salud pública excelente. Se generaba energía eléctrica abundante y barata con las obras hidráulicas. Un plan de centrales nucleares pues, en funcionamiento y con buenas relaciones diplomáticas y comerciales que estableció aquel régimen con las nuevas naciones árabes productoras de petróleo. Había un excelente pacto preferencial con la Comunidad Económica Europea y las relaciones con los Estados Unidos pues eran muy buenas. Varios presidentes y vicepresidentes o vicepresidentes pues visitaron España. Al final de esta época, pues España estaba en una situación inmejorable que permitía mirar el futuro con razonable optimismo. Pero había que cambiarlo todo. El nuevo régimen debía abjurar de todo lo relacionado con lo que se empezó a llamar franquismo primero y la dictadura después. La pega es lo que he dicho antes, que la gran mayoría del pueblo español estaba satisfecho con el sistema precedente y era solidario con él. Bueno, es lo que dieron en llamar los nuevos políticos, sus intelectuales y sus periodistas, el franquismo sociológico, que había que destruirlo de la forma que fuera. Lo tenían difícil porque todavía vivía la generación que había reñido la guerra civil y había visto lo que ocurrió en España. A estos no se les podía engañar. A muchos de sus hijos tampoco. Con algunos sí lo lograron porque controlaban la enseñanza universitaria, en muchos casos pues no contrastada por una familia culta. Hicieron una propaganda densa, unánime, cargante, omnipresente, propia más bien de un régimen totalitario que de la democracia,
que supuestamente teníamos. Y esa propaganda pues ha sido eficaz. Ya la generación de los nietos de los que hicieron la guerra civil se ha tragado esta versión de nuestra reciente historia. Esta propaganda quiere que la guerra estuviera provocada por unos cuantos militares ambiciosos, unos curas cerriles, unos fascistas italianos y unos cuantos terratenientes para mantener sus privilegios, contra una república demócrata, progresiva y benemérita que iba a sacar a España de su atraso y, que era el paradigma de la felicidad humana, dicen ahora que era. No importa nada en absoluto que la Segunda República tuviera gran parte del tiempo que duró los derechos civiles suprimidos con la Ley de Defensa de la República cuando no la atacaba nadie al principio. No importa que esa república lo fuera contra la mitad de los españoles. No importa que la paz social estuviera perturbada por bandas violentas al servicio de partidos y sindicatos. No importan las quemas de iglesias y conventos. No importan las quemas de cosechas. No importan las quemas de periódicos de derechas. No importa la sublevación violenta en el 34 de socialistas y anarquistas, porque la coalición de derecha había ganado limpiamente las elecciones. No importan los llamamientos a la guerra civil dados por Largo Caballero, líder de aquel PSOE prosoviético del Frente Popular. Nada de esto importa. La Segunda República era el cielo en la tierra. Bueno, el cielo no, que eran y son ateos y ateos militantes y tragacuras. Y esta es la versión que rige actualmente. La visión oficial, que al serlo, pues cuenta con todos los pronunciamientos favorables del poder, lo que significa pues acceso a los dineros del Estado que pagamos todos los españoles y que disfrutan preferentemente en el mundo de la cultura las tendencias izquierdistas. ¿Esta visión está contrastada por alguien? No, por supuesto. En esto la democracia sui generis española funciona como un gobierno totalitario. A la persona que disiente se la manda al gulag del ninguneo y de la ley del silencio. Incluso los que la contradigan podrán ser procesados y castigados duramente, como en Cuba de Castro, cuando se apruebe la ley en ciernes de la memoria democrática. Y por supuesto van a imponer una historia a los pobres chicos actuales en que se les van a ocultar los periodos más brillantes. Se les va a amputar ese conocimiento. No solo esto, se les va a inculcar que esas épocas de la España imperial y brillante de los siglos XVI, XVII y XVIII, pues deben olvidarse y que deben avergonzarse de ellas incluso. En esto están conformes todos los partidos que monopolizan la actividad política. En eso están conformes el PSOE y el PP. El PP, que cuando tuvo la mayoría absoluta más grande de esta democracia, con Rajoy, no hizo nada contra la visión de España que han promovido socialistas, comunistas y separatistas. No quitó la ley de la memoria histórica, siguió respaldando a los separatismos, asumió los pactos que Rodríguez Zapatero había suscrito en secreto con la ETA. Bien es verdad que ralentizándolo un poco, no como ahora que están pisando el acelerador. Se opuso tibiamente el PP al golpe de Estado que dieron los separatistas catalanes porque todavía era prematuro, pero no trató de horadar las bases del separatismo. Incluso habían ya quitado a los líderes regionales del PP que molestaban a los separatistas, como a Vidal Cuadras en Barcelona, a María San Gil, a Iturgaiz y a Marcelino Oreja en Vascongadas. Paralelamente, el PSOE hacía lo mismo con los suyos. En el aspecto económico, el PSOE pues, ha gobernado cómodamente con los presupuestos del ministro Montoro del PP. Mariano Rajoy pienso que no daba la batalla de las ideas porque estaba conforme en general con las ideas que sobre España tenían separatistas y marxistas.
pues cómo iba a dar la batalla de las ideas si estaba pues más bien conforme con ellas que con otra cosa. No solo eso, sino que su epígono, Pablo Casado, demostró bien palpablemente que sus enemigos no eran los separatistas, comunistas y socialistas de Sánchez. Su auténtico enemigo era Vox, y lo dejó bien claro en aquel discurso de la moción de censura, en la que se pasó al llamado gobierno Frankenstein y trituró a Vox. Lo ha demostrado expulsando de la portavocía a Cayetana Álvarez de Toledo por decirle a Pablito Iglesias la verdad sobre su padre, miembro de una banda terrorista. Pero claro, eso no se puede decir, hay que ocultárselo al pueblo. Ha facilitado al gobierno Frankenstein su lucha contra los muertos. 85 años después, ni siquiera ha sido capaz de votar en contra en las cámaras, se ha abstenido. No ha hecho nada por contrapesar la política instaurada por Rodríguez Zapatero de que los españoles actuales reasuman el odio que llevó a la guerra civil a sus abuelos. Y yo les aseguro que si llegara la hora de instaurar una república socialista y plurinacional con derecho a la independencia de sus partes, el PP estaría de acuerdo y facilitaría ese tránsito. El papel del PP ha sido el de embridar a la derecha, como el del PSOE fue hasta Rodríguez Zapatero el embridar a las izquierdas. Y ambos llevarse bien con los separatistas, miembros fundadores de esta democracia sui generis, donde se reconoce el derecho a disolver la patria y además se paga, claro, toda esta propaganda y toda esta acción pues con el dinero de los propios españoles. ¿Creían que dándoles dinero y privilegios a los separatistas los iban a controlar? Claro, no habían leído a Sun Tzu, que dice un aforismo: si quieres comprar a tu enemigo, siempre te faltará dinero. Han llegado en su indignidad a liberar a los asesinos más sanguinarios y crueles, cumpliendo una de las cláusulas que Zapatero firmó con ETA, y a permitir que los paletos de allí les dediquen homenajes. Los paletos, junto con los comunistas de Podemos, al fin y al cabo, los de ETA mataron también por el comunismo. Pero fíjense ustedes que a estos partidos les salieron disidentes, al PSOE le salió Podemos y al PP le salió Vox. ¿Y cómo han reaccionado ambos? Pues el PSOE podemizándose y el PP atacando a Vox y por tanto pues corriéndose hacia su izquierda. Ellos dicen que hacia el centro. Bueno, pero yo creo que hay que tener fe, porque hay indicios de que se está produciendo una sana reacción de los españoles, que no quieren que su patria perezca, que no quieren que les quiten España unos políticos felones, que no quieren recorrer el camino hacia las satrapías de Hispanoamérica, como Maduro y esta gente. No pierdan la esperanza de que, pues porque de situaciones peores ha salido nuestra España. Es muy fuerte, lleva luchando siglos y no han podido con ella. Todavía está en pie y mantiene su imperio cultural con buena salud. Bueno, yo no sé el tiempo que queda, José Luis. Tenemos 11 minutos, César. 11 minutos, bueno, pues yo ya paro aquí para que puedan comentar mis contertulios este tema. Muchas gracias, César. ¿Algún input, mi teniente general? Pues al hilo de lo que estaba comentando nuestro compañero César, pues efectivamente hay un pulso importante y desde luego muy amenazante. Por seguir con mi tema inicial, acabo de recibir un correo de Cádiz
en el cual me dicen que están empezando a desmontar la estatua ecuestre del general Varela. Como todos sabemos, hombre fundamental y un soldado ejemplar, laureado desde bien joven, pues han empezado a desmontarla también por unas ideologías que no tienen parangón. Si a eso lo unimos lo que han hecho también en Cataluña con el tercio de Requetés de Montserrat, pues ya tenemos ahí dos signos en los cuales pues vemos cómo avanza esa intención. Si por otro lado, además, también he leído que en Córdoba ha habido manifestaciones organizadas por la CGT porque unos militares rindieron homenaje en unos monumentos fúnebres de compañeros que murieron durante la Guerra Civil, por supuesto, del bando nacional. Pero, vamos, llamándolos de todo y pidiendo explicaciones a ver qué hacen militares. Supongo que no sería ninguno en activo, pero habría militares retirados, veteranos, y pidiendo explicaciones al gobierno a ver qué pasa con los ejércitos que están desmadrados hacia la derecha. Sin embargo, pues tenemos ahí los homenajes a cantidad de asesinos del Frente Popular, tanto en Córdoba como en otros sitios de España. Eso está muy bien, que se hagan esos homenajes. En fin, enfrentar una vez más a españoles entre sí, y ahora, en esta última semana, por lo que he comentado antes de los medios de comunicación que lo están difundiendo, enfrentar también dentro de las Fuerzas Armadas todo lo que pueda. Eso es su objetivo, nada más. Muchas gracias, mi general. Fernando, ¿algo que añadir? Pues estando muy de acuerdo con lo que ha dicho César, yo tampoco me remontaría a la transición como origen de los errores, porque además creo que eso es lo que está queriendo hacer la izquierda actualmente. Creo que la transición fue bastante eficaz y en su tiempo, digamos, causó incluso asombro en el mundo por, digamos, la forma tan tranquila y legal que se hizo. ¿Qué sucede? Que posteriormente después se ha ido tergiversando, manipulando y cambiando, aprovechando lo que decía ese de que había ido pasando el tiempo, de que ya iban habiendo nuevas generaciones. Y todo eso empezó, pues, desde primero cuando llegó el PSOE al poder, de forma suave, porque al principio solo buscaba un poco legitimarse, entonces tenía que esconder su turbio pasado y un tanto justificarse. Recordemos las burradas que hicieron los militantes del PSOE y de la OGT durante la Guerra Civil. Pues claro, todo eso había que taparlo y simplemente hablar de las partes negras del otro bando. Pero claro, el problema, ahí, digamos, todavía podíamos tener un cierto tema de legitimidad. Pero creo que el cáncer ya peor se dio fue cuando el gobierno de Zapatero quiso reescribir la historia. Ahí, digamos, es el origen del gran mal, porque devolvió el PSOE de una situación en que se había puesto, digamos, en la línea de los partidos socialistas europeos y en una línea, digamos, más moderna, en querer volver al PSOE de los años 30. O sea, al PSOE donde la legitimidad es que él gobierne. Y si él no gobierna, no hay gobierno legítimo. Y ese discurso que era el que hacían en los años 30 es el que está queriendo volver a hacer ahora a la izquierda. Solo es legítima que gobierne la izquierda. No, la alternancia de poderes o incluso
compartir el poder, como ha sucedido en Alemania, con una gran coalición entre el Partido Socialista con los demócratas cristianos, es impensable para la izquierda española. ¿Por qué? Porque desde Zapatero ha vuelto al discurso de los años 30. Y eso, digamos, Sánchez lo ha ratificado. En una táctica que a los que les guste la novela, la política, les recomiendo leer 1984 de George Orwell, precisamente un trotskista que estuvo en España luchando en el bando republicano de la Guerra Civil. Pues esta persona cuenta cómo se llega al totalitarismo reescribiendo la historia, y cambiando la historia y cambiando lo que se dice, se hace pensar al pueblo de una forma u otra. Y esa es la misión del protagonista de la novela. Bueno, eso es lo que se lleva haciendo en España en todos los últimos años. Reescribir para dar una forma, digamos, distinta de pensar, y ya en base a ello, pues ya se pueden ir justificando todas las acciones. Y por eso, pues lo que ha comentado ahora el teniente general. Es decir, a una persona que ha ganado 2 laureadas, me parece que debe ser caso único, no sé si hay alguno más, pues se le quita la estatua. Y vamos, pues es un poco terrible hacia dónde vamos. Muchas gracias, Fernando. El teniente general quiere decir algo, mi general, cuando quiera. No, abundando lo que decía Fernando ahora, la Real Academia de la Historia ha llamado la atención al gobierno en su nueva ley de educación, porque también elimina en los conocimientos de bachillerato la historia de España. Habla de 1000 cosas, menos la historia que nos ha llegado a ser una nación de siglos. Pero es que ayer un diplomático hablaba de que en las oposiciones a la carrera, como dicen ellos, la carrera de la diplomacia española, que es de España, no es de ningún gobierno, nuestra diplomacia es una cosa de Estado, pues también han quitado en ese programa para llegar a la carrera diplomática, pues el temario, pues también han eliminado todo lo que se refiere a historia, a la historia de España, vamos, han quitado reyes católicos, han quitado, vamos, desde que casi España empieza en el año 75. En fin, pues esa es la finalidad de estas personas. Llevarle no mucho a la contraria, sino cuestiones de tiempo. Allá en los años 80 hubo un señor socialista que ahora se lleva las manos a la cabeza, pero que habló aquella famosa frase de que a España no la iba a conocer ni la madre que le parió. Pues tal vez se adelantó un poco al señor Zapatero. Nada más. Muchas gracias, mi general. El coronel Collins quiere decir algo más. Nos quedan 2 minutos escasos. Bueno, yo únicamente quería incidir en la noticia que ha dado el general sobre el desmontaje del monumento al tercio heroico de Montserrat, que era la estatua de un Requeté herido. El anterior abad de Montserrat racaneó las reiteradas peticiones de la Generalidad de Cataluña de que quitara ese monumento. Y el actual, pues, ha cedido y lo han quitado. El tercio de Montserrat era un tercio de requetés constituido totalmente por voluntarios catalanes. Combatió heroicamente hasta tal punto que en las 2 ocasiones hubo que retirarlo del frente porque había quedado con muy pocos efectivos, en la batalla de Belchite, en Codo, y en la batalla del Ebro. Era una unidad que tenía la Cruz Laureada de San Fernando colectiva, y era una unidad cuyos combatientes luchaban por Dios, por la patria y el rey. Es decir, que
iban con la bandera tradicional española y un Cristo alzado al frente. Y han sido los propios sacerdotes que en aquellas épocas los impulsaban a combatir por Dios, los que ahora no los han defendido y los han descartado. Bueno, menos mal que hubo un papa que fue justo y valeroso y reconoció el martirio de todos aquellos católicos y de todos aquellos sacerdotes que fueron perseguidos y fueron masacrados, y a muchos de ellos los ha hecho santos. Bueno, esto es lo que quería comentar sobre el tema de los tradicionalistas. Muchas gracias, mi coronel. No nos queda tiempo para más. Recuerden, nuestra historia tiene muchas más luces que sombras. No se crean la que cuentan nuestros enemigos. España fue la segunda Roma civilizadora y a la vista está, pues, nuestra herencia en el mundo. La primera globalización la hicieron los españoles y recuerden, si les gusta, difundan el programa. Muy buenas noches.